Muy buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo aquí en esta tarde preciosa. Antes de iniciar el programa del Cello, que lo iniciamos a las 5 de la tarde, son las 4 menos cuarto de la tarde, las 15:45, y vamos a continuar después de hacer una oración para que la lectura del libro del hermano Lecosec, mi aventura con los gitanos, pues bueno, seguimos con ello en el nombre del Señor Jesús. Ya sabéis, aquellos que estáis siguiendo de algún modo la lectura, pues sabéis que estamos en el capítulo 9. Tenéis 3 vídeos que están precisamente ahí descargados en este mismo Facebook que lleva mi nombre, Juan Hernández Carbonell, y que debéis de compartirlo con vuestros amigos en el Facebook y en cualquier red social, porque creo que es una historia que todos nosotros debemos de conocer. En este caso, como se inició desde 1946 hasta nuestros días, el apostolado a los gitanos que se inició en este último siglo por parte de nuestro hermano Clement Lecosec, de nacionalidad en este caso francesa. Bueno, vamos a hacer una oración y rápidamente iniciamos lo que es el capítulo 9 hasta donde lleguemos. Ya os he dicho que ya sabéis que de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde estamos en directo en la plataforma del Cello, en el canal La Voz en la Red. Estamos tratando de entender la carta que Pablo escribió a los convertidos en Roma. Esperamos que los romanos, cuando la leyeron, la entendieron, aunque parece ser que nosotros con leerla no tenemos suficiente y necesitamos expertos en interpretación para que de algún modo nos expliquen lo que posiblemente ellos entendieron con mucha facilidad. Pero bueno, dicho sea de paso, vamos a iniciar cuando son las 15:47 con el capítulo 9, con el encabezamiento del capítulo que dice las convenciones, quiere decirse las reuniones donde el hermano hacía convocatorias para reunir en ese momento a los que ya se habían convertido. Leemos este capítulo 9. Amén. En cuanto el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, los gitanos pasaron a ser inmediatamente entusiastas testigos de Cristo Jesús. La buena noticia de Jesús, como les gustaba decir, se extendió entre su pueblo como un rastro de polvo. Las transformaciones de vida y las sanidades milagrosas se propagaron rápidamente. No sabían escribir, pero el teléfono funcionaba. Eran 10 y luego 30. Luego cientos de caravanas y más que llegaron a Bretaña desde distintos lugares de Francia. Los gitanos estaban persuadidos que sólo en esta región se anunciaba el Evangelio. Esta llegada desordenada me inspiró la necesidad de instituir convenciones, es decir, reuniones evangélicas para consolidar la fe de creyentes y promover la evangelización de inconversos. Mi aprendizaje, dice el encabezamiento. No basta con reunir, es necesario también organizar. Tenía que descubrirlo todo, poner todo en marcha. Era necesario buscar el terreno, pedir permisos al alcalde, al jefe de policía, contactar al comandante de gendarmería, establecer un servicio de orden, improvisar el suministro de provisiones, prever la higiene, aseos y retirada de basuras, ocuparse de la conexión eléctrica y el suministro de agua
etcétera, etcétera. En las primeras convenciones inserté en el suelo las estacas de hierro de la tienda, cavé pliegos y clavé maderas, fijé carteles, y cuando todas las caravanas se iban, debía de recoger las basuras y limpiar el terreno. Todo ello lo enseñé a mis hermanos gitanos, que ahora se manejaban muy bien. La primera convención fue en Rennes de Saint-Yanques. Disculpadme, que es que no sé francés y no sé pronunciarlo, pero parece que pone en Rennes de San Juan. En 1954, en el municipio de San Jaques, Santiago, cerca de Rennes, una pequeña tienda redonda, prolongada por toldos, servía de tabernáculo para las reuniones. Nos alegramos con la colaboración de los pastores Lemblon, Larquer y Lucien Clerc. Vinieron de muy lejos y fueron para mí un verdadero estímulo para seguir este trabajo misionero. Un hermano muy amigo de los gitanos llegó de Finlandia por avión. Fue recibido con aplausos de alegría. Los niños fueron rápidamente a los campos a recoger flores y le ofrecieron grandes ramos de flores. En el campamento reinaba una atmósfera de gran fraternidad. Se esfumaron las barreras racistas. Nos sentimos miembros de una sola y misma familia, la familia del Señor. Al final de la convención hicimos bautismos en un estanque próximo al campo. Las muchachas y las damas adornaron su cabello con cintas blancas como señal de este momento bonito de fiesta espiritual. Toda la muchedumbre cantaba junto al agua con fervor el siguiente cántico: una prenda blanca, un arpa de oro, un bonito palacio, una corona, la santa alegría y el verdadero tesoro. Arriba, el Salvador regala, pues Jesús es mi Salvador, que me amó tanto, pagó mi deuda sobre el Calvario. En su gran amor me salvó del pecado, vivo en su santa luz, sí, caminamos muy alegres hacia los cielos. Las convenciones se convirtieron desde el principio del avivamiento en una verdadera necesidad para este pueblo de la carretera, los gitanos. Eran paradas espirituales beneficiosas, como los frescos rocíos de la mañana. Convención de San Gregorio, una nueva orientación. En el mes de agosto de 1958 organicé de nuevo una convención sobre un prado de 8 hectáreas en el pueblo de San Gregorio, a 5 kilómetros de Rennes, la capital bretona. Cada año aumentaba el número de las caravanas y esta vez eran cerca de 800 caravanas. Estaban bien alineadas. Las remolcaban por caballos, estaban en la sombra de los árboles. Levantamos una carpa en el centro en unas horas. Como por encantamiento nació un pueblo. Las amas de casa venían para hacer sus provisiones al puesto donde se vendía cada día pan, carne, verduras, quesos, gallinas, mantequilla, leche por centenares de litros, etc. Las muchachas y los muchachos iban a buscar el agua con sus cubos y sus bidones. La noche, solamente lúgubre grito de los búhos en los árboles y el croar de las ranas del estanque cercano rompían de vez en cuando el silencio. Muy de mañana se animaba el pueblo. Al levantarse el sol, el canto de pequeños gallos atados por las piernas a las caravanas cerca de las gallinas se repetían sin cesar. Había incluso un pequeño balo, es decir, un cerdo, un balichó, que vino también en caravana y que se puso a refunfuñar
Era un verdadero corral. En cuanto a los perros, había por todas partes, al menos uno bajo de cada caravana. A veces se peleaban haciendo ladridos coléricos. A todo eso había que añadir aquí un mono que distraía a niños con sus acrobacias sobre el techo de un coche. Allí, atado por una larga cuerda al escalón de la caravana. Una picaza domesticada que cotorreaba de vez en cuando. En un pasto cercano, atados a estacas por grandes cuerdas, los caballos relinchaban a ver llegar a sus amos. Era realmente extraordinario ver. A partir de las 6 horas de la mañana, alrededor de 500 gitanos, hombres y mujeres, de rodillas en la tienda, sobre la paja. Oraban juntos hasta las 9 horas, sobrecogedor. No era necesario llamarlos con insistencia para venir a orar, era una necesidad. El Espíritu Santo sopló indudablemente sobre este pueblo que tenía sed de Dios. El evangelista americano T. L. Osborne fue el invitado principal junto con su colaborador Cartwright. Su mensaje se centró sobre la confesión de la fe y su inmediata aplicación. Numerosos pastores estaban presentes. El evangelista Douglas Scott se juntó a ellos, así como hermanos venidos de Bélgica, Holanda, España y de varias ciudades de Francia. Jóvenes de distintas iglesias participaban en las reuniones dedicadas a la juventud. Dormían sobre la paja en tiendas que se convertían en dormitorios. Orgullosos de su fe en Jesús, sin vergüenza y sin aprehensión, los gitanos caminaron por las calles principales de la ciudad de Rennes para testificar. Las dos muchachas de los dos predicadores americanos, amazonas gitanas de un día, llevaban espléndidos cabellos adornados de flores silvestres. Era muy pintoresco. Detrás de ellas, en una gran plataforma remolcada por un espléndido caballo, los músicos hacían vibrar sus violines y sus guitarras para acompañar los cánticos que cantaba la muchedumbre que seguía a pie. Muchos llevaban carteles con inscripciones como «Jesús me ha salvado», «Jesús me ha curado», «Era un gran pecador», «Jesús me ha perdonado», «Jesús ha cambiado mi vida». 4 años antes, en otra reunión, el diario Ouest France publicó este anuncio: se autoriza a los vagamundos a acampar en el campus de Mars. En esta época, solo algunas decenas de caravanas estuvieron allí. ¿Quién podía entonces imaginar que se autorizaría a estos vagamundos, a hijos del viento, que se habían convertido en hijos de Dios por la fe en Jesús? Estos llamados de la última hora a declarar en calles de la ciudad de Rennes y sobre este mismo Camps de Mars que Jesús es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién lo iba a pensar? En este sitio, en pleno centro de la ciudad, construimos una gran plataforma e instalamos altavoces que difundían cada día el mensaje del Evangelio a una muchedumbre evaluada en 5.000 personas aproximadamente. Los habitantes de Rennes y los gitanos se mezclaron los unos con los otros sin miedo, sin vergüenza y sin aprensión. Todos escuchaban al aire libre la difusión del mensaje de la fe en Cristo Jesús. Al redactor de todos los pecadores, al redentor de todos los pecadores, gitanos o sedentarios. El último día, con prisa se instaló un gran baptisterio, es decir, para bautizar, sobre el podio. Se sumergieron a 227 hombres y mujeres en el nombre del Cristo vivo. Aleluya. La mayoría eran jóvenes. Era un momento de expresión entusiasta de la fe.
Alegres cánticos se escucharon en el lugar. Estos viajantes sin domicilio fijo sabían que en adelante su ciudad estaba en los cielos y esperaba la venida de Jesucristo. Esta foto es del bautismo durante la convención de Joce. Espero que lo veáis. Estos fueron los bautismos en una convención de un pueblo llamado Joce. Seguimos con la lectura. Aquí tenemos más fotos, en fin, os los paso para que quede ahí reflejado, ¿verdad? Pero bueno, ahí los tenéis para que los veáis también. Hay más fotos. Este es el campamento donde se hizo aquella convención tan preciosa de tantísima gente. Y en la hoja siguiente, número 43, tenemos la continuidad de lo que estamos leyendo. Se desmontó la carpa la última noche. Los jóvenes prepararon un inmenso montón de leña y encendieron el fuego en el campamento que iluminó sus caras marrones. Los músicos hicieron vibrar las cuerdas de sus guitarras mientras cantaba la muchedumbre. Y hay una pregunta que os leo. ¿No dice el salmista: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, en el Salmo 33? Esa noche, a pesar de la hora avanzada, era casi medianoche, una treintena de gitanos que acababan de convertirse, desearon absolutamente hacerse bautizar en el río que bordeaba el campo. Tras su bautismo, se juntaron con los jóvenes en torno al fuego que acababa de consumirse, mientras que oraban con fervor. En una gran libertad, bajo el cielo estrellado, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Varios, por primera vez llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en lenguas y a alabar a Dios. A partir de la convención de San Gregorio, la obra de avivamiento tomó una nueva orientación. Me di cuenta, dice el hermano Lecosec. Mas aún el domingo por la mañana, durante el culto, los pastores que no eran gitanos se unieron a mí para imponer las manos a 17 jóvenes arrodillados enfrente delante de toda la iglesia gitana reunida. La consagración al ministerio de estos nuevos siervos de Dios para evangelizar a su pueblo y conducirlo en los caminos del Señor fue un momento de una intensa emoción que se abrió hacia un horizonte más amplio. Durante una convención pastoral en Niza, pedí a mis colegas tomar conciencia de la necesidad de comprometer a un misionero para tomar en mano el naciente movimiento. Uno de ellos dijo: tenemos nuestras iglesias, son bienvenidos como los demás. Era una clara denegación. No entendían que era un pueblo aparte en nuestro país. Un pueblo oriental con sus leyes y sus costumbres. Un campo misionero en nuestra puerta. Cuando había solo 300 convertidos, uno de mis colegas me señaló con una sonrisa burlona: Lecosec, pastor de los gitanos. Más tarde, al ver la amplitud de la misión, entendió lo serio que era. Compartir el rechazo, la humillación, el menosprecio, es una gracia que el Señor me concede y me dedico cada vez más a este pueblo que amo profundamente. El valor de un alma no depende ni del color, ni de su piel, ni de su educación, ni de su riqueza.
Dios demostró su amor a este pueblo en este último siglo por medio del apóstol Clement Le Cossec, que no hizo caso a todas las burlas que le hicieron por dedicarse al pueblo gitano. Capítulo 10. El encabezamiento de este capítulo con el título Una elección a la audacia de la fe. En 1958 ya no eran 300, sino al menos 3000 gitanos convertidos. No podía seguir siendo insensible a la vista de esta manada sin pastor. Se impuso una decisión. Una elección debería de hacerse. Estaba en plena lucha interior. Y cité, se estableció bien la iglesia en Rennes. Contaba con más de 100 miembros, pero quedaba aún tanto por hacer para evangelizar a los bretones. En mi pequeña oficina tenía enfrente de mí sobre la pared el mapa de Bretaña. Por Rennes tracé flechas en distintas direcciones hacia principales ciudades: Vannes, Lorient, Pontivy, Cartax, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Era mi objetivo desde mi llegada a mi país, hacía 8 años. No había voluntarios para ir con los gitanos. Por el contrario, sabía que jóvenes pastores podrían asumir la carga de nuevas comunidades en distintas ciudades que evangelicé. Sin embargo, ¿no era una locura dejarlo todo sin tener ninguna garantía financiera? Seguro que sí. Podía ser una locura. En Rennes tenía el alojamiento y el salario garantizados como pastor de la iglesia. ¿Sería pues sabio ir como misionero sobre las carreteras sin la ayuda de ninguna iglesia? Luego había la familia, los 8 niños con los gemelos Etienne, es decir, Esteban y Pablo, que acababan de nacer, sus propios hijos. De nuevo, confiando en el Señor y abandonando todo cálculo, me lancé en la aventura de la fe. Apenas había tomado esta decisión que un hermano misionero vino hacia mí y me dijo: si quieres, puedo conseguirte un apoyo financiero de los Estados Unidos. Solo dame unas fotografías y documentos sobre los gitanos. Acepté la propuesta, viendo que era la intervención de Dios. 2 meses después me dejó. ¿Qué pasará ahora sin apoyo? En mi soledad clamé al Señor. Dios tocó entonces a un hermano suizo, hombre de negocios. Me ayudó durante algunos meses. Luego de nuevo me dejó sin nada. Me pregunté cómo hacer frente a esta nueva situación. Los gitanos son pobres y tienen más bien necesidad de ser ayudados. No hay que dar marcha atrás, pensé. De aquí en adelante será consagrada toda mi vida y todo mi tiempo al servicio de Cristo para los gitanos. Sabía que Cristo no me abandonaría. Mi destino está en su mano, como lo dice la palabra de Dios. La situación era crítica. El gran campo misionero gitano tenía necesidades crecientes. Me pregunté qué hacer. Ninguna iglesia tenía conciencia de la realidad de este campo misionero y en consecuencia nadie me ayudó. Mucho más tarde, solo 4 apoyaron esporádicamente la misión gitana. Decidí poner al servicio de gitanos mi revista, que en ese tiempo confeccioné, llamada Luz del Mundo, La Lumière del Monde, que publicaba para la juventud desde 1947. Le di entonces un nuevo título: Vida y Luz. Insertaba noticias de milagros que Dios hacía entre este pueblo.
amigos lectores de la revista decidieron de corazón en participar en mi acción misionera, lo que me permitió a lo largo de mi apostolado recibir un apoyo de base de un salario de obrero, pagado por el tesorero que establecí en el marco de la misión evangélica gitana que constituí en organización religiosa en 1957. Después de la convención de San Gregorio, formé un equipo de predicadores y músicos que llamé Comando de la Fe. E íbamos en misiones de evangelización con la carpa en Nantes, Valencia, Valenque, en Saunier. En Valencia los protestantes vinieron muchos, al menos de 500, sobre todo los jóvenes. Durante esta misión un hermano Darbisti nos preguntó. Cuando aquí aparece Valencia no es la Valencia española, sino la Valencia, en este caso, francesa. ¿Queréis venir a casa a orar?, nos dijeron, para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Habrá también unos amigos y un pastor protestante de la Iglesia Reformista. Aceptamos su invitación con alegría. Después de una meditación con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, el pastor dijo: estoy en contra del ruido. Nos pusimos de rodillas y oramos. Durante la oración, el hermano Darbiste, lleno del Espíritu Santo, se puso a hablar en lenguas tranquilamente. Luego, repentinamente, el pastor protestante se puso también a hablar en lenguas, en voz alta, con plena libertad, haciendo mucho ruido. Fue un momento maravilloso en la comunión con el Señor. El Espíritu Santo sopla de donde quiere y como quiere, como escrito está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Por donde pasamos, Dios honra su palabra. En Niza, nuestras misiones se hacían en salas alquiladas por el pastor Tomás Bres. Los auditores fueron numerosos y se alegraron de nuestra llegada. Almas se salvaron, enfermos instantáneamente curados. Durante una de mis predicaciones, un hombre sintió la presencia divina actuar en su cuerpo. Se levantó y dijo: el Señor acaba de quitarme los dolores que tenía en la columna vertebral. Ciertamente, estas misiones de evangelización en Francia y Suiza fueron de bendición, pero me di cuenta de que no era la dirección para tomar de momento. Abandoné entonces este proyecto para dedicarme aún más solamente a la obra pionera entre el pueblo gitano. La salvación de este pueblo en el mundo era el objetivo era el objetivo prioritario al cual me comprometí, dice el hermano Lecosec. Capítulo 11. El encabezado de este capítulo es la primera tienda. Cuando aquí aparece tienda, se está refiriendo a la carpa en nuestro vocabulario. La primera carpa. En 1954 se envió una ofrenda de 500 francos para la obra gitana por parte de una iglesia evangélica del sur de Francia. En ese momento, el predicador Mandaz estuvo de paso en Rennes con algunos miembros de su familia. Me pidió obtenerle una carpa para permitirle hacer reuniones para su pueblo cuando se detenía en los pueblos. En el mismo momento me enteré de que los manús gitanos acababan de llegar a la ciudad. Tenían un circo y deseaban vender una pequeña carpa redonda, y le dije al predicador Mandaz: pregúntales a cuánto quieren venderla, por cuánto dinero no la venderían.
Tras el debate con ellos, le pidieron solamente 500 francos, exactamente la suma recibida. Se compró la tienda. El Señor dio provisión en el buen momento. Tales intervenciones divinas me fortalecieron en mi convicción de estar en el plan divino. De pueblo en pueblo mandad, el predicador gitano, acompañado de un pequeño grupo de manuses gitanos, establecía su pequeña carpa redonda. Al principio era un poco miedoso y no invitaba a los habitantes a venir para escuchar el Evangelio. Sin embargo, los campesinos, curiosos, se acercaron tímidamente y se juntaron a ellos. En el departamento del Finisterre, en el pueblo de Fau, unas bretonas, es decir, unas mujeres del pueblo, la ciudad de Bretaña, entraron en la tienda. Me puse cerca de ellas mientras que el predicador dirigía el canto. Hablaban en bretón. Es divertido, dijo una de ellas. No hay imagen de santos, ni imagen de la Virgen, y aún así sienten que Dios está aquí. Poco a poco los gitanos se atrevían a Carbaix después de la reunión, bajo la tienda levantada en una plaza del centro de la ciudad. Tuvieron incluso el valor de desfilar conmigo por la calle principal cantando cánticos. Los guitarristas en cabeza del grupo. Luego descendimos hacia el río y con el predicador Mandaz bauticé a una cristiana del país, es decir, a una francesa. A medida del aumento del avivamiento se formaron equipos de evangelización tales como la Caravana del Milagro y el Comando de la Fe, dirigiéndose a la vez a su pueblo y también a los gachés, a los gitanos. Por ello, numerosas personas no gitanas, gachés, lacros, busnós, fueron llevados a Cristo y se convirtieron en miembros de las iglesias evangélicas. Algunos de estos miembros son pastores hoy en el movimiento de Pentecostés. Capítulo 12. Encabezamiento del capítulo: las sanidades milagrosas. Cristo prometió a sus discípulos estar con ellos todos los días después de su ascensión. Les dio la orden de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, certificándoles lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estando los apóstoles, se fueron a predicar en todas partes. Y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con los milagros que le acompañaban. Marcos capítulo 16, versículo 20. Fueron las sanidades milagrosas que convencieron a los gitanos que Cristo es realmente vivo. Estas curaciones contribuyeron a fundar su fe sobre el poder de Dios. A lo largo de los evangelios y los hechos de los apóstoles, las sanidades divinas estuvieron presentes en el ministerio de Cristo y de los apóstoles. Hay una pregunta: ¿por qué eso habría cambiado? Las promesas de Dios no han caducado. Mientras hay fe, hay milagros. La fe es la confianza muy simple en el poder divino. Está al alcance de cada uno. El obstáculo procede a menudo de nuestros debates, nuestras discusiones, nuestros pensamientos negativos, mientras que deberíamos más bien afirmar las promesas de Cristo y apoyar nuestra fe en ellas. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Corinto: y mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto lo podéis encontrar en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 4 y 5,
Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11, declara: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Conscientes de la necesidad de que las curaciones para confirmar su predicación, los apóstoles suplicaron al Señor, oraron así: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto lo tenéis registrado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, los versos 29 y 30. La lista de liberaciones que concedió el Señor a los gitanos es tan larga que un volumen no bastaría para citarlas. Mencionaré solo algunos testimonios entre cientos para demostrar que Cristo Jesús puede y quiere sanar a cualquiera que cree en Él y en sus promesas. Uno de los primeros convertidos me contó esto. Acampamos cerca de un pueblo llamado Saint-Vrain cuando cayó enfermo mi hermano. El doctor le hizo una radiografía y encontró algo anormal en el cerebro. Desde unos días ya no comía y cayó sin conocimiento. Mandaz, el primer predicador gitano de Francia, le impuso las manos en nombre del Señor e inmediatamente nos pidió de comer en la caravana. Fue necesario ir a la tienda de enfrente. Es la primera curación que recibimos del Señor en nuestra familia. Sobre un lugar de campamento había en una de las caravanas una mujer que sufría desde hacía 10 años, estaba casi paralizada y tenía fiebre. El siervo de Dios, Mandaz, le habló del Señor y le dijo: el Señor es todopoderoso para sanarte. ¿Lo crees? Respondió: sí creo. En el nombre de Jesús, levántate, cocina como debías hacerlo y prepáranos un café. Se sanó esta mujer al instante, dijo el predicador Mandaz, y nos hizo café. Una tremenda unción de aceite, dice el encabezamiento para continuar la lectura. Otro día, un manús, es decir, un gitano, que se había convertido a Cristo y se bautizó por agua, oyó hablar de milagros que hacía el Señor en la zona de Bretaña. Vino hacia el siervo de Dios, Mandaz, y le dijo: hermano, vengo a verte para que oraras por mí. Sufro atrozmente del estómago día y noche. Puesto que eres cristiano, voy a ungirte con aceite en el nombre del Señor y el Señor te sanará, como está escrito en la palabra de Dios. ¿Lo crees? Este hombre dijo: sí creo. Entonces ponte de rodillas. Y hay una pregunta: ¿pero cómo ungir con aceite? ¿Qué problema? El texto del capítulo 5 de los versículos 14 y 15 de la epístola de Santiago precisa solamente ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El Señor lo levantará. Se acuerda entonces que el siervo Mandaz haber leído un relato del Antiguo Testamento que precisa que los reyes serán ungidos con aceite con ayuda de un cuerno. Esto está registrado en la carta o en el libro, de Primera de Samuel, capítulo 16, los versos del 1 al 13. No teniendo cuerno a su alcance, el predicador Mandaz tomó un papel grueso e hizo un gran cucurucho. Lo llenó con cerca de medio litro de aceite de oliva. Luego, derramando el aceite sobre la cabeza del enfermo, le dijo con voz fuerte: en el nombre del Señor te he ungido con aceite, sé sano de tu mal. El aceite se derramó sobre la cabeza, la cara, la ropa, haciendo pensar en el texto del Salmo 133. El aceite precioso desciende sobre la barba de Aarón.
Al mismo instante se levantó el enfermo, se sanó perfectamente, sus dolores desaparecieron. En la ciudad de Auray, una joven gitana que esperaba el nacimiento de un niño fue ingresada en urgencias. Se murió el niño, se moría la madre, era demasiado tarde. Llamaron al sacerdote para hacer la extrema unción. Entonces los gitanos cristianos se enteraron. Llegó el predicador Mandaz al hospital con varios miembros de la familia, sin preocuparse ni de las enfermeras, ni de los doctores, ni de los demás enfermos. Se pusieron de rodillas en la habitación y en el pasillo. Hicieron subir con voces fuertes sus súplicas hacia Dios. Terminadas las oraciones, se sentó la joven en su cama que iba a morir y gritó: «Estoy sanada». Los doctores, muy sorprendidos y escépticos, la guardaron unos días en observación para asegurarse de la curación en el hospital. La llamaron la muerta resucitada. Se alargaba día tras día la lista de enfermedades curadas. Los sanados testificaban a su pueblo por todas las partes. Se multiplicaban las sanidades milagrosas también en otros países. En España, durante una misión en el templo reformado de la calle Calatrava en Madrid, estuvieron presentes alrededor de 1000 gitanos. Entre ellos, una joven gitana tenía en sus brazos a su niña de 8 años. Una de sus piernas había quedado sin vida, sin fuerza, tras una poliomielitis sufrida a la edad de 1 año y medio. La niña no podía caminar. En el momento de oración para la sanidad de los enfermos, se levantó todo el mundo y oró. Se puso de pie la madre en la primera fila, intercediendo con fervor. Brotaron lágrimas por sus mejillas mientras que suplicaba al Señor Jesús que sanara a su niña. De repente se fue la niña libremente de los brazos, se puso recta sobre sus piernas y sola se puso a andar. Subió los 6 escalones del altar. Subieron sobre los bancos todos los gitanos, levantando los brazos hacia el cielo, y de toda su fuerza hicieron subir hacia Dios sus aleluya. No hay palabras para describir esta atmósfera de fe, emoción, alegría. 2 semanas más tarde me fui con el predicador Larry a 700 kilómetros de Madrid, en la ciudad de Cartagena, de donde había venido la madre por el tren, ya que había oído decir que predicadores sanaban a los enfermos. Cuando llegamos en el barrio gitano, cerca del puerto, vimos a la niña corriendo y jugando con sus amigos. Al vernos, los gitanos querían tocarnos para sanarse. Nos esforzamos para convencerlos que solo Jesús sana. En la actualidad hay en esta ciudad una iglesia muy viva de 500 gitanos convertidos. Marido, uno de los predicadores que evangelizó a los gitanos del noroeste de España, me contó: mientras que predicaba el evangelio en el pueblo de Albalate, un paralítico vino a verme. Se enteró por otros gitanos que el Señor sanaba aún hoy a los enfermos. Acababa de hacer 300 kilómetros en taxi. En cuanto lo vi, le dije: si crees en mí no sanarás, puesto que no puedo sanarte, pero si crees en el Señor Jesús, solo Él puede. ¿Crees en Él? Sí creo, respondió el gitano. Viendo que tenía fe, le dije: en el nombre de Cristo, levántate y anda. E inmediatamente se levantó y se puso a correr y glorificaba al Señor. Se propagó entre los gitanos la noticia de su curación, y otros vinieron de todos los alrededores. Se sanaron de úlceras y de toda clase de enfermedades. Al instante tenían la fe. Una mujer tenía un tumor a la cabeza, esperaba la muerte. El Señor libertó a mi hermana, dijo: me librará también, le dije. Si crees, todo es posible al que cree. Luego oré imponiéndole las manos y se sanó completamente. Había un hombre hostil al evangelio en el pueblo, hasta quería pegarme.
Cuando vio los milagros, vino a mí y me dijo: ora por mí. Tenía una úlcera cancerosa. Le impuse las manos en el nombre del Señor y al momento mismo Jesús lo sanó y le dije: vete ahora para que te hagan una radiografía. En el análisis el doctor declaró que no entendía nada de lo que había pasado. No tenía nada ahora. Una muchacha de 18 años se quedó incurable desde la edad de 7 meses. Empeoraba su estado. Tuvo que ingresar en un sanatorio. Estaba condenada, según los doctores. Oré por ella, imponiéndole las manos en el nombre del Señor, y al momento mismo se sanó. Le hicieron la radiografía algunos días más tarde. Todo el mal había desaparecido de sus pulmones. Se convirtió al Señor toda la familia. Está claro que no necesitamos certificados médicos para creer en la intervención divina, pero tales confirmaciones del milagro otorgadas por médicos contribuyeron a consolidar la fe de algunos enfermos y a acallar a los opositores. El libro de los Hechos de los Apóstoles no menciona certificados médicos de los numerosos milagros. El evangelista Marcos escribe simplemente en su evangelio: el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con los milagros que le acompañaban. Marcos capítulo 16, versículo 20. Lo mismo ocurre hoy. Cristo ayuda a sus siervos y confirma su palabra con milagros. Un domingo en 1958, los gitanos, pasando en una calle de Rennes, oyeron cantar cánticos. Entraron en el local de donde provenían estos cánticos. El predicador habló de Jesucristo el Salvador. Al final de la reunión, asombrados de constatar que no oraba por los enfermos, como era costumbre en las reuniones evangélicas, le hicieron la observación al pastor, el cual respondió: desde que se escribió la Biblia entera, el tiempo de los milagros ya pasó. Sin embargo, respondieron los gitanos: nosotros vemos al Señor hacer milagros entre nosotros. ¿Por qué? Sí, pero para ustedes es diferente, dijo, muy molesto el responsable de esta comunidad. Ustedes no saben leer. Esta es la razón por la cual Dios les concede milagros. La conclusión lógica de los gitanos era entonces evidente. Es mejor que no aprendamos a leer, dijeron con ironía. En 1950, el predicador Lambert, que iba en las reuniones evangélicas en Neubor, Normandía, testificó en estos términos: la abuela de mi mujer era miembro de la iglesia evangélica de Saint-Aignan-du-Rouvray, cerca de Regunen. Fue por su testimonio en la familia que tuve conocimiento de la palabra de Dios y luego frecuentamos la misma iglesia en Nantes, a principio del avivamiento. Estaba con nosotros la familia Rouse, una familia de viajeros. Uno de sus nietos de 5 años tuvo una meningitis fulminante. El doctor Tanguay perdió toda esperanza de salvarlo. Volveré de nuevo mañana a las 8 horas para firmar el acta de difunción, dijo el médico. A medianoche fuimos a casa del pastor y le dijimos: le traemos casi un muerto. Nos pusimos todos de rodillas y oramos. Poco a poco el calor volvió de nuevo en su pequeño cuerpo. El día siguiente volvió el doctor. ¿Dónde está el niño? ¿En qué caravana? Allí está el niño, doctor. ¿Es él? Bien, he traído el acta de difunción que debo firmar. ¿Dónde está? No podía negar la evidencia después de escucharnos. El doctor examinó al niño y dijo: ¡eso es un milagro! Todas las familias que acampaban juntas dieron sus corazones al Señor. Había las familias Rouse, Salad, Weiss, en total 31 personas. Después de bautizarnos, nos dijo el pastor: id a Rennes, allí hay un hermano que se encargará de vosotros. Por ello, vinieron a Rennes para participar a una campaña que organizó el pastor Clement Lecosset, junto con el evangelista Fred Esquire, desde el campamento.
Íbamos a las reuniones en camioneta, había gente sobre el techo de la cabina, sobre el escalón, sin contar todos los que estaban dentro de la camioneta. En total más de 20 personas que cantaban de todo su corazón cánticos. Nos paró la policía. ¿A dónde vais? Vamos a las reuniones evangélicas que se celebra en la sala de Bellas Artes. ¿Tenéis el permiso para conducir camiones? Hay al menos 1800 kilómetros de carne dentro y no tenéis derecho. Luego los policías nos dejaron pasar. Se celebraban 3 reuniones por día. Íbamos cantando, desbordábamos de alegría para no perder ni una reunión. Llevábamos nuestra comida y comíamos en la acera, delante de la sala, esperando la reunión. No teníamos tiempo para volver a las caravanas. En una de estas reuniones había una dama en la fila de los enfermos para la imposición de manos. Estaba en una silla de ruedas. En cuanto el predicador Fred Skire le impuso las manos, sintió una fuerza venir en sus piernas, se levantó y se puso a andar inmediatamente. Los gitanos hicieron subir hacia Dios un tremendo aleluya. Alecignam, una niña de 12 años, caminaba constantemente encorvada, no pudiendo en ningún caso enderezarse. El predicador gitano llegó al campamento donde vivía, oró por ella y al instante se enderezó la niña. Hoy es una madre feliz. Entre los certificados médicos, el de la curación milagrosa del hermano Duke es realmente convincente. Una mañana recibió la visita de José Paulil, siervo de Dios. He aquí su historia. Tuve un accidente. Mi Vespa, una moto, se quedó atrapada entre 2 coches. Me desperté en el hospital. El diagnóstico era de 15 páginas. Era muy grave. Después de 2 años de cuidados me declararon incapacitado. Llevaba un aparato llamado Minerve Lombastat, que sostenía la cabeza y descendía a lo largo de la columna vertebral. Cuando se quedó paralítico, ¿cuándo se quedó usted paralítico? Es una pregunta. ¿Puede usted solicitar mis servicios?, me dijo el profesor Pailillas de Marsella, y me quedé paralítico. Al cabo de algún tiempo no podía más, sufría atrozmente. Me hacía inyecciones de morfina todas las horas, sin resultado. Debía pensar en el más allá, tenía pánico a la muerte y gritaba como un animal. Una noche grité a Dios: ¡ven en mi ayuda! No se hizo esperar la respuesta. A las 7 de la mañana se presentó un gitano en casa para vender ropa. Oyó mis gritos y preguntó a mi mujer lo que era. Respondiéndole que era su marido, dijo: «Quiero verlo». Mi mujer tenía miedo de los gitanos y antes de dejarle entrar vino a preguntarme qué hacer. En el estado que me encuentro, ¿qué riesgo había? Hazle entrar, pero prepárate para soltar el perro, le dije a mi mujer. El gitano entró y me dijo: «Solo vengo a traerte la curación en el nombre de Jesús». Durante 1 hora me habló de Jesús, citando pasajes del Evangelio, la curación del ciego Bartimeo, la del paralítico de Capernaum, etc. «Estás perdiendo tu tiempo», le dije, «me enteré de eso en el seminario. ¿Qué quieres realmente?» «Quiero orar para que recibas la sanidad». El gitano oró, pero yo no tenía fe. «Estás perdiendo tu tiempo, no creo que pueda andar». «Volveré de nuevo mañana», me dijo. A partir de ese momento ya no tenía dolores y no necesitaba más inyecciones. Dormí toda la noche, me desperté a las 7 horas de la mañana y oré. Me repetía: que ese gitano vuelva de nuevo a hablarme de Jesús. Quería que volviera el gitano a hablarme. A las 9 llegó de nuevo el gitano. «Sé que hoy vas a andar», me dijo. «¿Pero cómo puedo andar? Soy un paralítico», le respondí. «Dios es todopoderoso, dale tu corazón ahora». «Pero si soy católico». «Mira el sol,
no es gitano ni francés, aleluya, y lo necesitamos. Jesús es el mismo, lo necesitamos todos. Dale tu corazón ahora. Entonces acepté y me dijo: ten fe en el Señor y andarás. Oró luego y dijo: ahora estás sanado, ponte en pie, levántate. Me vi de pie a la izquierda de mi cama, sin corsé, sin muleta. Había lágrimas en las mejillas de mi mujer y también me puse a llorar. Lloré de mi miseria debido al amor de Jesús que vino a levantarme. A partir de ese momento era feliz, caminaba, saltaba. Aquella tarde a las 5 el médico vino, me llevó en coche al radiólogo de Aubagne, salió del laboratorio con las radiografías perplejo y me dijo: no comprendo, tienes una columna vertebral más bonita que la mía, la mano de Dios está sobre ti. Luego me examinaron 2 expertos durante 4 horas, tuvieron que darse cuenta de la evidencia del milagro. Este testimonio confirmó que Jesucristo ha cambiado, no ha cambiado, y que sana hoy como en el tiempo de la iglesia primitiva, como fue el caso de Eneas, el paralítico. Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, e inmediatamente se levantó. Hechos capítulo 9, versículo 33. La fe tiene por resultado el milagro. Las sanidades milagrosas estimulan y aumentan la fe. En principio, los gitanos no discuten la palabra de Cristo, la toman al pie de la letra. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, espero que la lectura de este libro del testimonio, del llamamiento al pueblo gitano, a la nación gitana, os estimule la fe y seáis llenos de fe como lo fueron, aleluya, y lo son, y espero que lo seáis también vosotros, aleluya. ¿De qué manera Dios obró? Bueno, aquí vamos a dar por finalizada, hemos leído hasta el capítulo 12, mañana, Dios mediante, si así nos lo permite Dios, seguiremos en el capítulo 13, mi aventura con los gitanos, por el apóstol Clement Lecoset, 1946, hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Padre, quiero darte las gracias, Señor, por este ratito de lectura, esperando que haya hecho bien a quienes lo oigan y lo vean. Bendice a todos los que vean esta historia preciosa a través del Facebook, en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga mucho. Tenéis la obligación de poder de compartir estos vídeos. Este es ya el tercero o el cuarto, que lo podáis compartir con vuestros conocidos. Y la historia preciosa, en el nombre del Señor. Richard de Santiago Jiménez, Dios te bendiga muchísimo. Recibiréis la notificación para seguir. Y bueno, ahora vamos a descansar un ratito, y a partir de las 5 estamos en el sello, escuchando al hermano Josian de San Sebastián. Estamos en el libro de Romanos. Muchísimas gracias por tus bendiciones, Richard de Santiago Jiménez, y a todos los que estáis conectados y a todos los que veréis el vídeo. Dios te bendiga, Pepe Escudero. Dios os bendiga mucho. A las 5 estamos en directo en el canal de La Voz en la Red. Un fuerte abrazo.